La conciencia de los ángeles abarca el espacio que cubre su aura o campo luminoso angélico. O sea, un ángel, cuando se hace presente, abarca con su conciencia, o podemos decir que el ángel está en donde está su conciencia. Por ejemplo, un ángel de la guarda cuando protege a su discípulo, a la persona que le fue encomendada por Dios, el ángel de la guarda se puede poner arriba o a un lado, porque no puede entrar adentro de su protegido, pero se coloca en alguna zona de su campo luminoso de la persona protegida, y él tiene el don de poder expandir su luz, de manera que él considere que su protegido queda encapsulado en su energía angélica, para ser librado, cuidado y protegido de lo que en ese momento el ángel considere que no debe de recibir su protegido. Ya sabemos que en este caso, por ejemplo, en el caso de los ángeles de la guarda, como un adelanto de la actividad de los ángeles, que esto después lo hablaremos con más amplitud, solo para que ustedes tengan ahora pues información y calmen un poquito su hambre de saber. Un ángel de la guarda, por ejemplo, no interviene en la vida de su protegido porque no puede violar el albedrío y la voluntad que Dios le dio. Pero al ángel de la guarda, en el momento en que el alma humana es creada, y esto desde la tradición hebrea es, desde el momento en que fuimos creados en Adán Jabá, al principio, aún antes de que Adán y Eva fueran separados, cuando fuimos creados todos como un alma única en Adán y Eva, ahí Dios nos entregó, desde el origen de nuestra creación, Dios nos entregó el ángel guardián. Y ese ángel guardián recibió el proyecto o el anteproyecto para cada alma de sus protegidos. Cuando venimos a la tierra, si hay algo que va a sucedernos y que es peligroso para nuestro progreso hacia el cumplimiento del plan que Dios tiene para cada quien, y está establecido por Dios que eso no debe de sucedernos, el ángel de la guarda interviene aún sin el albedrío de su protegido, porque él tiene allí por decirlo allí en su pergamino, esto no le puede pasar. Por ejemplo, que estás en peligro de muerte, o que te van a asesinar, o que vas a chocar en un accidente, y no está dentro del plan para tu vida, el ángel viene y te protege. Todo está ya, de alguna manera en la mente del eterno, del infinito. El ángel viene y te protege. Pero si es algo que tú tienes que experimentar y que pasar, el ángel viene y te acompaña, te apoya, y solamente trata de modificar un poco la energía para que realmente él está tratando de ayudarte a que tú asimiles y entiendas la experiencia, saques la sabiduría de ella y des tus pasos de avance en tu camino de tu logro personal. Pero cuando el ángel se presenta, puede extender su campo luminoso. Pero entonces hay que entender que como el ángel no tiene cuerpo, quizá aunque algunos videntes lo ven con cuerpo, como los niños de Fátima, como Santa Gema Galgani, como algunos santos en la iglesia que sabemos que hablaban con sus ángeles de la guarda y que platicaban con ellos. El Santo Padre Pío de Pietrelcina, él veía a su ángel así como con una como figura angélica. Pero cuando el ángel lo protegía, el ángel está en donde está su conciencia, está el ángel. O sea, si tu ángel de la guarda en este momento te está protegiendo con un campo luminoso de, ¿qué será? 50 metros a tu alrededor, es que todo tu ángel está en esos 50 metros a tu alrededor. Su inteligencia, su entendimiento, su voluntad, están actuando en todo ese campo. Y sin violar tu propio campo de luz, te envuelve. El ángel tiene el don del eterno de amalgamarse,
de poder sintonizarse con su protegido para cumplir con su misión. Pero lo mismo pasa con otras jerarquías de ángeles en relación por ejemplo, a cuando hay guerras. Esto ya lo explicaremos después. A cuando hay guerras entre personas o guerras entre naciones o situaciones, los ángeles pueden expandirse. Y a mayor altura en su jerarquía, el ángel tiene una mayor capacidad de que su conciencia abarque el lugar donde se encuentra. Entonces, la conciencia de los ángeles abarca el espacio que cubre su aura o campo luminoso, angélico. Los ángeles también tienen el don de la ubicuidad. ¿Por qué? Todos los seres creados, en la medida de su cercanía o similitud con el Eterno, participan no de la esencia del Eterno, ya que nadie puede participar de la esencia del Eterno, aunque nuestra alma está hecha con un soplo de su esencia. Eso no lo explicaremos ahorita tampoco, pero la esencia del Eterno se relaciona con nosotros a través de atributos. O sea, el Eterno generó atributos que Él no necesita, porque Él es perfección absoluta. Pero para relacionarse con el universo, con la creación, con los ángeles, ha creado ciertos atributos a través de los cuales Él se relaciona con nosotros. Entonces, nosotros no podemos conocer al Eterno en su esencia, pero sí podemos conocer al Eterno a través de sus atributos. Y uno de sus atributos es Dios tiene un atributo que es la omnipresencia. Antes de que hubiera omnipresencia, no había nada más que Dios. Solo Dios es. Y en la enseñanza hebrea se enseña, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, nosotros somos nada. Entonces, el don de la ubicuidad es una participación muy leve, un rasgo de la omnipresencia de Dios. Los ángeles pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Si el hombre se puede bilocar por gracia, ¿por qué no lo puede hacer un ángel? O en varios lugares al mismo tiempo, por ejemplo, como Miguel Arcángel, que puede, por ejemplo, vamos a suponer un día 29, que es el día en que la iglesia le pide su ayuda y su intercesión, su ayuda para la iglesia, se le invoca. Y por ejemplo, que todos los días, durante todo el día 29, desde las 7 de la mañana en todo el mundo se están celebrando misas. Y pues hay miles de lugares donde se está celebrando misa a las 7. En todos esos lugares está Miguel Arcángel. No hay más que de dos cosas. O tiene la capacidad de expandir su conciencia sobre todo el planeta, y tiene en su intelecto y su entendimiento la capacidad de puntualmente manifestarse al mismo tiempo en cada uno de esos templos, o definitivamente a través de la ubicuidad se manifiesta. Lo que sí es que un ángel no puede tener omnipresencia. Puede tener todo presencia por zonas, pero no puede tener omnipresencia. Mi ángel de la guarda puede tener ubicuidad, mi ángel de la guarda puede estar todo a mi alrededor envolviéndome, y puede, desde mi percepción, yo puedo percibir que estoy rodeado de su presencia, pero ese nivel de presencia no es la presencia del Eterno. Espero que me estén entendiendo, porque es importante que desde estos primeros pláticas quede muy claro lo que son los ángeles. Dios se relaciona con su creación, en especial con los seres conscientes, ubicuos sí, omnipresentes nunca. Los ángeles son ubicuos sí, pero omnipresentes nunca. Los santos se pueden bilocar o trilocar muchas veces, pero nunca puede haber omnipresencia de un ser. El ángel puede ser percibido en varios lugares al mismo tiempo. Esto se debe a que el mundo, o el plano o campo o ambiente de frecuencia en que habitan, no está regido por leyes del mundo material. Por eso lo pueden hacer porque ellos recurren a otras leyes que son del mundo angélico, que son superiores a las leyes del mundo planetario, del mundo físico, pero que en un momento dado, sin violar las leyes de los mundos inferiores, las leyes superiores prevalecen sobre las leyes inferiores. De esta manera pueden hacer esta presencia ubicua.
Para ellos el tiempo y el espacio no están separados, por lo que parece que pueden transportarse de un lugar a otro instantáneamente. Cada ángel está completamente en todo el espacio que abarca su luz, porque su luz indica su grado de conciencia o su virtud, como la define Santo Tomás de Aquino. Ellos están en una conexión cuántica, conscientemente interconectados en un todo. Los ángeles salieron del seno de nuestro Padre antes que nosotros. Cada uno de ellos es una especie. Cada ángel es una especie, pues son andróginos. Entonces no hay un ángel que sea igual a otro. San Rafael es una especie, Miguel es otra especie. Gabriel es otra especie. Y como Dios llama a cada estrella por su nombre y cada ángel por su nombre, aunque nosotros no lo sepamos, millones de millones de millones, cada ángel es una especie. Y son seres bien definidos, cada uno tiene su propia personalidad. Cada ángel participa de los atributos del Eterno de diferentes maneras. Y hay infinitas combinaciones, como el infinito que los está proyectando. Los ángeles son seres espirituales cuya esencia divina se desplaza por planos de luz con solo el impulso de su pensamiento a través de su intención. Fíjense bien, esto es bien importante, porque hay una parte en el libro de Ezequiel donde se habla del ángel caído, donde hay una parte, no digo todo el verso ahorita, pero en el libro de Ezequiel, a ver, se los voy a dar, por aquí lo tengo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 14 al 17, véanlo por favor ustedes en una Biblia. Le dice, te prendaste de tu hermosura. Una de las leyes que funciona en todo el universo, en la ley de la mente, es donde pones tu atención, va tu energía. Allí va el segundo punto sobre la caída de los ángeles. La mayoría de los ángeles decidieron rendir su voluntad al Eterno, o sea, poner su atención en su Creador. Al poner su atención en su Creador, toda su energía de los ángeles que le permanecieron fieles se precipitó hacia su Creador, y donde pones tu atención va tu energía, y a lo que le pones tu energía crece. Entonces, si yo soy un ángel y pongo mi atención en mi Creador, en mi Dios, entonces mi energía divina crece porque mi atención está puesta en mi Creador. Pero el caído puso su atención en sí mismo, en su libre albedrío, en su voluntad y en su belleza y en sus atributos, que aunque no eran originarios por él mismo, si los había recibido su Creador, al poner su atención en él mismo, automáticamente dejó de alimentarse del Padre. Y esto es lo que va a provocar dentro del caído la gran soberbia y la gran rebeldía. Solo se los doy como una clave para cuando hablemos de la historia del mundo angélico. Cada uno de ellos es una especie, ya lo vimos. Los ángeles son seres espirituales cuya esencia divina se desplaza por planos de luz. Para descender hasta el mundo físico es casi imposible, porque su gran luminosidad no puede contenerse en un vehículo fabricado con materia densa. Inclusive cuando los ángeles llegan a crear con los dones que tienen cuerpos densos para manifestarse como cuerpos físicos, tienen que durar poco tiempo. Porque esa vasija de energía condensada que ellos hacen no es capaz de sostenerlos para siempre aquí. Los únicos que tienen la capacidad de permanecer aquí somos nosotros, porque nuestra alma está hecha con el soplo de Dios. Ellos son intelecto divino y entendimiento divino, pero nosotros estamos hechos con todos los atributos de Dios. Por eso podemos ir a los confines del universo, y de los niveles más densos y confines del universo nosotros podemos viajar a los niveles más sutiles y más elevados de la creación, inclusive lo divino. La oración, la entrega devocional, la meditación de positivismo espiritual permite al ser humano penetrar en el mundo sutil, donde el ángel puede descender para ser visto por su devoto. La única manera de ir a los mundos angélicos es a través de la oración, de la devoción, del camino místico.
Esto es lo que sucede en los lugares de apariciones marianos, pero de una manera especial en el santo sacrificio de la misa. Según los ritos más antiguos, como la misa apostólica o en latín, la misa tridentina que ahorita Bergoglio está tratando a toda costa de que desaparezca por el poder que tiene la misa antigua, o la divina liturgia de San Juan Crisóstomo celebrada por la iglesia griega, por la iglesia en Oriente o los rusos. O sea, cuando el hombre entra en oración, cuando el hombre entra en meditación positiva, cuando el hombre entra en estados espirituales y de amor, genera en su campo luminoso una atmósfera propicia. Vibraciones, empiezas a generar vibraciones angelicales. Tu campo se vuelve una atmósfera propicia para que los ángeles desciendan. Las misas ahora de frente al pueblo no tienen ese poder. No tienen ese poder porque muchas veces inclusive la música que usan, aplausos y todo eso es de tan baja frecuencia que se tienen que presentar otras entidades. Pero cuando vas al canto gregoriano, cuando vas al canto de los acatistos en griego, los cantos verdaderamente que tienen una frecuencia vibratoria especial, en la misa en latino, en la misa en griego, o cuando estás rezando el Santo Rosario, o cuando estás en alabanza, pero en verdadero, cuando una gran comunidad genera vibraciones angélicas, creamos una atmósfera para que los ángeles desciendan. Y como en la Santa Misa lo que desciende es la luz de Cristo, y la luz de Cristo para descender, obviamente, al salir de la fuente viene desde los serafines, querubines, tronos, dominaciones, poderes, virtudes, principados, arcángeles y ángeles, almas de los santos, almas de los hombres justos, y luego desciende a la tierra. Dios no viola sus propias leyes, inclusive para descender como verbo encarnado a la hostia consagrada, no viola las leyes, pasa a través del mundo angélico. Y para eso, cuando se está celebrando la Santa Misa, sea en un templo o en un monte, donde sea, pero si es la misa correcta, se crea un campo especial. Un día hablaremos de la misa, de cómo en la misa antigua el sacerdote a través del agua bendita genera los cimientos con los cuales los ángeles van a levantar una gran iglesia. Por ejemplo, una información sobre esto. Las grandes catedrales, sobre todo las góticas, dirían ustedes, ¿de dónde sacaron los arquitectos los modelos para hacer esos templos? Lo que ustedes no saben es que hay una historia profunda de la iglesia. Y profunda no me refiero a lo del nuevo orden mundial, me refiero a una historia sagrada profunda de los místicos. Muchos místicos, cuando estaban en la misa, veían cómo los ángeles descienden, de las altas frecuencias luminosas descienden, y se meten en el campo de energía creado por los devotos, por el sacerdote que tiene la ordenación sacerdotal, que tiene la frecuencia de Cristo. Los ángeles descienden y conforme va pasando la misa desde el introito, el Kyrie, el Gloria, y luego las lecturas, la predicación, el ofertorio, el Sanctus, y el canon de la misa, sobre todo el canon de la misa en latín, que está escrito en una forma muy especial, con una tecnología sagrada y mística. Los ángeles, conforme la misa va avanzando, van levantando alrededor de la comunidad que está en oración gigantescos muros de energía. Y cuando llegan los momentos más altos, se elevan esas como cúpulas, porque vienen las conexiones hacia los mundos superiores, y entonces el místico ve cómo encima del sacerdote hay una gigantesca cúpula de luz que se conecta con la fuente, y luego en los 4 puntos, según la devoción y la entrega o el canto gregoriano, si es con canto gregoriano tiene una cierta cantidad de energía, si no hay canto gregoriano tiene otra cantidad de energía, y forman esos templos espirituales. Lo vemos en las construcciones de las mezquitas musulmanas, lo vemos en las construcciones de las sinagogas judías, lo vemos en las construcciones, en todas las religiones hay este tipo de, bajan los ángeles, o sea, hay ángeles, que unos sean de luz y otros de oscuridad o indiferentes, eso ya lo veremos después. Pero en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Cristiana,
sea la de rito latino o la de rito oriental, no con las reformas del concilio, sino con toda la misa de 20 siglos, la misa en latín, los ángeles generan esas gigantescas cúpulas. Entonces los videntes, ya que las iglesias góticas surgieron de la orden benedictina, los místicos benedictinos les decían a los arquitectos, pues lo que nosotros vemos es que cuando el Padre está así y así, los ángeles empiezan a construir de esta manera. Pues las construcciones góticas son lo más cercano a lo que los ángeles hacen con energía. Claro, una catedral como Notre Dame o Chartres, cuando se celebra la misa verdadera, los ángeles vuelven a reactivar, porque cada vez que se celebra la misa, los ángeles levantan esos edificios de energía. Cuando el sacerdote reza el último evangelio, la energía se desvanece. Pero cuando ya se construyeron muros, cada vez que los ángeles levantan esa energía, queda cierta impregnación en los muros físicos de los templos. Por eso las catedrales no tenían que llevar ni varillas, ni cemento, ni nada, sino era pura piedra. Porque es conexión energética, o sea, no podemos violar y pisotear las leyes de la naturaleza, todo tiene una razón de ser. Entonces los ángeles, cuando, pues, por ejemplo, si yo fuera y celebrara una misa en latín en la catedral de Chartres, por ejemplo, y pasa en todas las iglesias, porque las iglesias, aunque sean barrocas o churriguerescas o ya con unas figuras más estilizadas por el hombre, pero la mayoría de las iglesias antiguas conserva los estados cupulares, los estados de energía de campana o las cúpulas de media naranja o semigóticas, en fin. Y eso se impregna. Los ángeles, cuando se está celebrando la misa, levantan un templo energético para proteger, porque cuando está descendiendo la luz de Cristo en la hostia para convertir la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí es un verdadero cielo. O sea, aunque la gente está en la misa, está en otro nivel de frecuencia vibratoria. Claro, repito, solo con las misas tridentinas en latín. Con las misas antiguas, canto gregoriano, el sacerdote dándole la cara al altar, no el frente al pueblo. Porque cuando el sacerdote le da el frente al pueblo, el intercambio de energía de los chakras del sacerdote no coincide con los chakras del pueblo y eso produce caos, produce la entrada de otras fuerzas. Ay, es que cuando oye la gente la misa con estudiantinas, ay, me sentí tan con Dios. Pues también así me siento cuando voy a la cantina y me cantan y tóquenme otra vez la misma o la última copa o como se llame, me siento igual. No, las frecuencias de Dios no son así, son de alto nivel espiritual. Pues eso es lo que hacen los ángeles. Pues los ángeles son andróginos. El número de ángeles, según el Islam, es 700,000. Bueno, son 700 más 3, 6, 9, 12. 700,000 billones. Son 700,000 billones de ángeles, según el Islam. Según el Papa San Gregorio Magno, decía que Dios había creado a la humanidad para reponer a los ángeles caídos, que según él eran 133,306,668. Bueno, San Alberto Magno, que era monje dominico, que escribió sobre astrología y sobre alquimia, porque muchos no saben de eso, que San Alberto Magno fue maestro de Santo Tomás de Aquino, pero San Alberto Magno era astrólogo y alquimista. Él habla de 3.999.560.004 ángeles. Son números aproximados, realmente ni siquiera en la tradición hebrea, que es la tradición más exacta en relación a esto, a la creación de los ángeles, se atreverían a decir qué número. Solamente se sabe que son millones y millones y millones de billones. Moshe Ben Maimónides dice que los ángeles son más que todas las estrellas del cielo. No es cierto, esto está en el Zohar. Los ángeles en número son más que las estrellas del cielo. Y bueno, pues pasando a que los ángeles son salud, procreación, parnasá,
y que cada aspecto en la energía, en la vida, en lo bueno de esta vida tiene un aspecto angélico. Pero ahorita me hizo pensar con lo que decía usted de las cúpulas. Se dice también en la sabiduría que los ángeles están por encima del mar, de las montañas, de las cascadas, de los árboles. Entonces, de la misma manera en que los ángeles en una misa van construyendo estas figuras geométricas que después vinieron a la forma como una forma de una iglesia, entonces las montañas, entonces los árboles, las plantas, las rosas, todas las geometrías son los mismos ángeles que van construyendo estas geometrías de tal manera en la que finalmente la inteligencia las vuelve materiales, ¿no? O sea, realmente lo que usted dice que se construye con todo el canon de la misa antigua, pues si lo traslapo a la montaña, que tiene una figura perfecta, específica, a las geometrías que hay en las rosas, en las plantas, en los minerales, pues en realidad todos son los ángeles que han construido esa figura perfecta, geométricamente perfecta, y que ahí es donde es depositada la inteligencia que finalmente se transforma en materia. O sea, como ese mismo proceso de la misa, o ese mismo proceso, el rito de la misa, pues se hace en cada cosa que el Creador ha hecho. Y está aquí, justamente es lo que dice la sabiduría. Dice, los ángeles manejan la fuerza de la conciencia y están detrás del mar, detrás de las montañas, detrás de las cascadas, detrás de absolutamente todo. O sea, en realidad se hacen presentes en todo. La vibración tal vez justamente de la rosa o de la flor hace que los ángeles vayan construyéndola y la vayan diseñando de tal forma que la inteligencia la vuelve materia. Por eso la sabiduría dice que así como en la misa no se invocan directamente a los ángeles, pero los ángeles se hacen presentes, la sabiduría de Israel dice, los ángeles no se deben invocar directamente. Todas las plegarias deben ser dirigidas a Hashem y Él es el que designa a los ángeles que vienen. Entonces me pongo a pensar en esta parte, cómo entonces podríamos ver que a lo mejor las montañas, las flores hermosas, el aroma de las flores, los mismos ángeles, incluso cómo pueden ser productos de plegarias. O sea, cómo puede ser una plegaria que se volvió una flor, porque dice que Dios designa a los ángeles que vienen con base en las plegarias que nosotros elevamos a Él. Entonces también un mundo de caos, un mundo de pandemia, un mundo de situaciones que están pasando, es un mundo sin plegarias, porque si hubiera plegarias, hubiera conciencia angelical en la tierra. Es otro tipo de plegarias. O es otro tipo de plegarias. Porque el pensamiento es una plegaria, el sentimiento es una plegaria. Entonces, ¿qué es lo que crea un ambiente angelical? Amor, perdón, caridad, bondad, positividad, misericordia. Porque eso es lo que genera la humanidad. El ángel está ahí. Un niño no está orando todo el día, pero un niño es alegre, positivo, inocente. El ángel está ahí siempre envolviéndolo. Como ponen las figuras de los ángeles cuidando a los niños, ¿no? Pero si nosotros estamos generando miedo, odio, resentimiento, venganza, crítica, juicio, condenación, el no defender las leyes de la naturaleza como está sucediendo ahora con las nuevas ideologías de género que son totalmente contrarias al orden natural, ya ni siquiera hablemos de las leyes de la iglesia o de la religión o de la moral, sino al orden natural. Entonces, otro tipo de entidades, los ángeles que decidieron quedarse con su libre albedrío y centrar su atención en ellos mismos egoístamente, hacen que esta atmósfera que estamos generando genera estas frecuencias negativas. Y estas frecuencias negativas vienen y producen caos y desequilibrio a nivel de la naturaleza, a nivel del ser humano, a nivel relacional, a nivel mundial. Pues mucho de lo que pasó en el diluvio de Noé se está volviendo a repetir, pero justamente es eso, o sea, cómo es que el Creador responde a nuestras plegarias a través de mensajeros que vienen a crear ciertas esferas de conciencia donde nosotros podemos co-crear con Dios una realidad
hermosa, o sea, toda la belleza de la creación existe también como potencial en nuestras plegarias, y es por esa razón que el poder de lo que decimos es algo que puede crear ángeles o activar esos paquetes de energía que les decía desde hace rato, que son paquetes que están ahí y aparentemente no los veo, no los percibo, pero que en el momento en el que tal vez con una plegaria, por ejemplo, a veces dice la gente, me vino a la mente ahorita un señor que decía, tenía una vida llena de pobreza, llena de carencia, etcétera, pero un día mi plegaria, simplemente le dije a Dios ayúdame, pero se lo dije de tal forma en la que a partir del siguiente día todo empezó a fluir. Había hecho miles de palabras, le había dicho miles de cosas, me había arrepentido, había tratado de conectar con él de miles de formas, nada se movía, pero ese día conecté con él con una sola palabra. Una sola palabra abrió los canales energéticos de la abundancia, pero es justamente por eso, porque nosotros logramos romper esas barreras cuando nosotros logramos conectar con eso bello. En la sabiduría de la tradición de Israel, los sabios no como tal, no mencionan a los ángeles como tal, o sea, no se pronuncian, pues, pero se pueden visualizar el nombre del ángel, escanear el nombre del ángel, y esto hace que nosotros podamos atraer la conciencia del ángel. Esa es la forma en la que nosotros podemos trabajar. Y todas las palabras hebreas son un ángel. O sea, desde la Torá, desde la primera palabra que empieza la Torá, Bereshit, hasta la última palabra, todas las palabras que hay en intermedio, todas las permutaciones y combinaciones posibles de esas letras, si nosotros las escaneamos, si nosotros conectamos con ellas, estamos activando un ángel. Por eso cuando estudiamos la Torá, empezamos a iluminarnos y empezamos a sentir un estado de conciencia de inspiración divina, y empezamos a entender la profundidad del amor, la salud, la paz y lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, porque lo que hacemos es que atraemos un ángel en ese momento. Entonces dice que cuando nosotros meditamos en su santo nombre, y de ahí viene que cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos la tradición de Israel, estamos meditando su santo nombre, Yud Ke Vav Kei. Cuando nosotros meditamos su santo nombre, estamos atrayendo al ángel del Creador y a todos los ángeles contenidos en ese nombre. Y actúa en ese momento, cuando nosotros llegamos a invocar el nombre de Dios con la voz, activamos en ese momento fuerzas de juicio, porque lo llamamos desde Malhut. O sea, cuando yo llamo a un ángel con la boca, en ese momento lo llamo desde Malhut. Cuando lo visualizo, las letras que componen su nombre, lo llamo desde un nivel diferente. Por eso debemos buscar la ayuda y pedírsela directamente al Creador, porque es la fuente de toda la gracia de todos los ángeles. Todos los ángeles vienen de Él y jamás se van a desviar de su propósito. Todos los ángeles son ejecutores en la creación. Todos son las fuerzas de conciencia que ejecutan la voluntad del Creador. O sea, ya tienen una intención, ya tienen una razón de existir. Cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos al Creador, ayúdame a que haya continuidad, no sé, en mi matrimonio, y el matrimonio comienza a entrar en un estado de paz, y hay esta bendición que se llama Shalom Beit, o paz en el hogar, y se mantiene constante esta bendición de Shalom Beit, es porque hay un ángel sobre ese matrimonio que le está concediendo esa continuidad para que haya paz en el hogar. Y también lo mismo pasa en el amor, en la salud, en lo económico, en toda esa continuidad, que es lo que buscamos como prosperidad, como entrar en una vibración, en una frecuencia, en un estado de conciencia más elevado, es producto de los ángeles, y todo tiene que ver con cómo nosotros percibimos al Creador y dónde ponemos nuestra atención. Por eso dice que los ángeles se materializan en seres humanos para llevar a cabo su misión. O sea, que muchas veces también la conciencia divina
baja la información en una persona, que a lo mejor vamos por la calle y vamos pensando en que tenemos un problema con alguna situación y de repente bajamos el vidrio del coche y alguien en la calle dice algo que nos hace clic y es una respuesta para el cómo nosotros tenemos que resolver esta situación. Entonces, todos, entre mayor nosotros generemos esta conciencia de que los ángeles es una realidad, no es un potencial, es una realidad, literal están entre nosotros en todo momento, podríamos estar constantemente rodeados de estos mensajes y teniendo respuestas a todas nuestras necesidades. Esto es lo que se le llama estar conectado al árbol de la vida, estar conectado a un lugar donde hay respuestas y respuestas y respuestas y respuestas, porque los mismos ángeles son esos portadores de esas respuestas. Y bueno, pues no solamente se materializan en seres humanos, entre más mérito a veces logramos tener, o sea, más alegría y más conciencia de los mismos ángeles, más certeza en el proceso en que estamos viviendo, porque tenemos que tener, esa es la clave de la certeza en el proceso que estamos viviendo, más sucesos donde los ángeles se están presentando en nuestra vida se van a manifestar. A veces decimos, es que sí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado que algo me dijo que me desviara de un lugar, o me ha pasado que me dieron una respuesta de algo que necesitaba. ¿Y cómo es que yo puedo acelerar que haya más respuestas de estas? Eso sucede con el mérito que nosotros estamos logrando o el mérito que nosotros tenemos al estar en constante aceptación del proceso en el que cada uno de nosotros estamos, porque esa aceptación en ese proceso en el que nosotros estamos es como entrar en ese estado de silencio, en ese estado de paz, en ese estado de quietud, y ahí es donde se generan ese mérito para que nosotros podamos estar recibiendo mensajes de los ángeles que se hacen presentes a través de los aromas y con los cuales Dios supervisa a cada uno de nosotros, ¿vale? Cuando nosotros caemos en pesimismo, en un no puedo, en estados de tristeza, de ansiedad, de preocupación, cuando nuestra energía se estaciona en estos estados de conciencia, se genera una cierta inconsciencia y esta inconsciencia o este estado, o sea, cuando ya me estacioné en la depresión mucho tiempo, ya mi energía o mis palabras, ya lo que expreso, ya no viene de los ángeles positivos, sino de los ángeles negativos. Entonces, ¿cómo es que se ancla en el mundo también los ángeles negativos? Pues cuando nosotros, o hay grupos de nosotros vibrando en tristeza, en ansiedad, en preocupación, cuando estamos desconectados de la aceptación del proceso en el que estamos viviendo justamente, ¿no? Por eso sí dice que los ángeles siempre traen mensajes que compartir. Siempre un ángel cuando se hace presente es porque hay un mensaje que hay que compartir. Y por ejemplo, los ángeles que se presentaron a Abraham, Mijael, Gabriel, Uriel, traían la energía para el embarazo de Sara. Entonces también se dice que cuando nosotros vamos a dar, por ejemplo, un brinco cuántico a otro estado de conciencia, o va a terminar un proceso donde hemos vivido carencia o hemos vivido alguna situación negativa, esa energía el Creador nos la manda a través de un ángel. Esos ángeles fueron los que hicieron posible que Sara pudiera embarazarse, pues ya sabemos, a una avanzada edad. Pero Gabriel y Uriel, Gabriel fuerza de Dios, Uriel fuego de Dios, son los dos ángeles que se quedan para irse con Abraham a Sodoma y a Gomorra para anunciar la destrucción. Para ir Mijael es el que viene a darles el milagro del embarazo de Sara. Ajá, sí. Entonces, pero fíjense cómo siempre los ángeles siempre han estado presentes en nuestra vida. Los ángeles siempre han formado parte de la creación misma. Por eso decían los sabios, o sea, cuando yo me siento en el bosque y contemplo la abundancia del Creador, los árboles, las cascadas, los ríos, todas las cosas, y pienso
que hay un ángel sosteniendo esa inteligencia y mi contemplación me permite penetrar en eso, mi oración, mi estado de oración me permite conectar con esa cascada, con ese bosque, me fundo con esa fuerza. Por eso el Hitbodedut es algo que se hace en el bosque, porque me conecto con el campo morfogenético del bosque mismo y es el ángel que hizo que eso fuera tan hermoso. Y por eso la plegaria en el bosque o la plegaria donde hay plantas es más poderosa que la plegaria en otro sitio. Y hay lugares específicos, depende cómo nosotros estemos contemplando y percibiendo este mundo, ¿no? Puede ser tan plano y tan material, o puede ser tan místico y tan espiritual, como nuestro mérito nos deje ver, porque habrá mucha gente que dice, no, es que eso del misticismo no es algo que realmente sea aceptado totalmente. Sí, porque a veces nuestro mérito no nos permite ver que esto está presente todo el tiempo y que una persona que va a un río contempla en ese momento al ángel que hace que toda esa belleza esté fluyendo agua y cayendo caudales de energía, y cuando la persona logra a través de su conexión con la plegaria conectarse con ese río, se vuelve el río mismo. Y eso es lo que hace que la plegaria en ese momento suba al Creador y traiga una respuesta. Y como respuesta va a traer más ángeles, porque también los ángeles las plegarias nos atraen más ángeles. Y ya para terminar vamos a hablar de las alas. Las alas son voluntad exteriorizada, voluntad convertida en órgano. Es la voluntad de Dios y la voluntad del ángel convertida en órgano. Es la voluntad de salirse de la órbita divina, no solo en la horizontal, sino igualmente en la vertical. Los ángeles tienen una voluntad para ascender hacia los mundos de Dios, para descender hacia los mundos de abajo. Los ángeles están limitados hacia arriba por Dios. Tienen un límite, no pueden ir más allá de eso. Pero hacia abajo son infinitos. La voluntad de llevar el tacto no solo hacia adelante, sino también hacia arriba. Las alas denotan la voluntad de movimiento según la ley de la cruz. Es decir, además de la expansión en un plano, el de la elevación a otro plano. O sea, las alas, una le sirve para expandirse en el plano donde el ángel se quiere manifestar o donde quiere estar, y la otra le sirve para subir o para bajar. El ángel se eleva mediante corrientes de energía vital y psíquica. Por eso, para que los ángeles puedan estar con nosotros, tenemos que tener nuestra energía vital vibrando a una mejor y a más alta frecuencia en el orden divino. Y lo mismo nuestra vibración psíquica, emocional, mental y sentimental, que corresponden a las alas hasta el mundo espiritual superior a los elementos vitales y astrales. Los pájaros vuelan batiendo las alas. El ángel vuela inmovilizando las alas. Tras haber tocado a Dios, vuela gracias al propio Dios. Sus alas son los lazos cuasi orgánicos con Dios. Las alas de los ángeles, que sí, por eso se manifiestan muchas veces con alas, aunque hay muchos que dicen que los ángeles no tienen alas, sí las tienen. Quizá no como las representamos, pero sí las tienen. Son los lazos cuasi orgánicos con Dios. No emplean sus alas para ponerse en contacto con la gravitación. No emplean sus alas para ponerse en contacto con la gravitación celestial, sino que las utiliza para ponerse en contacto con la gravitación. No emplean sus alas para ponerse en contacto con la gravitación terrestre, sino para ponerse en contacto con la gravitación celestial. Para ellos las alas, para ellos descender es elevarse, y para ellos elevar es descender. No sé si me lo puedo explicar. Vamos a poner un ejemplo
Estamos ahorita casi al mediodía aquí en donde estamos dando este video. El sol está encima de nosotros. Entonces, si un ángel quiere descender, tiene que usar sus alas para ir contra la gravedad de la luz de Dios que siempre lo está trayendo. Para él, su centro de gravedad es Dios. Al ángel le cuesta mucho trabajo despegarse del sol, porque es su punto de gravedad, es su raíz, es el origen de su existencia, es lo que aman, es a donde está siempre abocada su atención y su intención, al eterno, a su creador. Entonces, para ellos venir a la tierra, que para nosotros es abajo, para ellos es como desprenderse del sol, de la gravitación de la luz de Dios para poder descender a la gravitación terrestre, que no es su gravitación. Es como hacer el propósito de desprenderse de la gravitación del cielo para poderse someter en alguna manera a la gravitación de la tierra, ¿verdad? Para ellos irse de la tierra es lo más fácil. Para ellos venir a la tierra es lo más difícil. Busca los toques del amor divino y los encuentra a merced a sus alas, que lo elevan en éxtasis a una esfera superior. Sus alas siempre lo están conectando con el eterno. Se puede decir que las alas, si es un elemento cuasi orgánico, estoy hablando en metáfora, es la forma en la que se alimentan de Dios. ¿De qué se alimentan? De su sabiduría infinita y de su entendimiento infinito. Un ala lo mantiene en contacto con el entendimiento divino, la otra con la imaginación y la memoria divinas. Entre ambas alas se refieren pues a los aspectos contemplativos y creativos de Dios. Las alas, una ala, el ala derecha está conectada con la sabiduría de Dios y es el estado contemplativo. Y el ala izquierda está conectada con el aspecto del entendimiento divino, con el aspecto creativo de Dios, y es el ala izquierda. Que a su vez, la ala derecha corresponde a la imagen y la ala izquierda corresponde a la semejanza divina en el hombre. Y de aquí es que no importa si el ángel tiene 6 alas o tiene 12 alas, o como los querubines y los tronos que son como ruedas con miles de alas, con cientos de alas. No importa eso. Unas corresponden a la sabiduría de Dios, otras corresponden al entendimiento de Dios. Y eso los mantiene conectados con la gravitación celestial de Dios, del Eterno. Por medio del ala izquierda, el ángel está en contemplación de la sabiduría divina. Por medio del ala derecha, el ángel está en contemplación de la sabiduría divina, que es la experiencia de Dios. Y por medio del ala izquierda está activo como mensajero o ángel. Es el ala mágica. O sea, el ala derecha es el ala gnóstica. Gnóstica entendida desde la palabra correcta y traducción, que es conocimiento y experiencia. El ala derecha es la contemplación y los ayuda a estar constantemente experimentando la presencia de Dios. El ala izquierda lo mantiene activo como mensajero y es el ala mágica porque es la que le permite actuar en los diferentes mundos que le son inferiores a su nivel en el que se encuentra. Ya después veremos que también los campos angélicos, porque así se les llama en el hebreo, los campos de ángeles están en diferentes niveles. Dentro de la misma excelsitud hay diferentes niveles intermedios donde se encuentran estos ángeles. Y en realidad, pues todos son mensajeros, cada uno trae un mensaje diferente. Algunos pues, los podemos percibir, otros no los podemos percibir. Unos pueden hacerse visibles, la mayoría no puede hacerse visible, pero eso no deja de que su influjo nos llegue a nosotros. En esta primera clase hemos tratado de dar una angelología general, pero sustanciosa, esperemos que sea sustanciosa para ustedes. Y si no, pues a investigar, ¿no? Y si alguno de ustedes quiere ser un angelólogo especializado, pues tendrá que buscar y tendrá que investigar. Bueno, pues
como platicábamos, a manera de cerrar el tema, pensando un poquito en cómo podemos estar más cerca de los ángeles y cómo podemos tener más su influencia en nuestra vida, pues punto número 1, tengo que aprender a mantenerme en una aceptación de la circunstancia de vida que tengo. Tengo que entusiasmarme y pasar a través del proceso que me haya tocado. Y tengo que utilizar herramientas como la plegaria, como la misa y como lo que nos decía el Padre, que también nos acerca mucho a los ángeles, la sabiduría, y eso me va a meter nuevamente en esta influencia de los santos ángeles. Así que pues los invitamos a que continúen con nuestro siguiente video, nuestra siguiente clase. Gracias. Esperamos que podamos darles, hay mucho más sobre la parte general de Los Ángeles, pero que se irán dando durante todas las demás clases. Va a estar muy importante cuando veamos lo que viene, la historia angelical, y luego veremos las jerarquías, los grupos, cómo funcionan, cuáles son sus oficios, y luego de algunos ángeles, cuáles son sus intervenciones más particulares, y de alguna manera iremos dando algunas formas de llamarlos e invocarlos sin caer en idolatría, como se ha caído en ahora muchas gentes que reconocen el objeto, pero no reconocen al creador del objeto, ¿sí? Se quedan con el objeto, pero renuncian al creador del objeto, ¿no? Hay mucha gente que busca a los ángeles verdaderamente por pura conveniencia, de manera mágica, y desconocen al creador, desconocen la intención del creador que ha puesto en cada uno de sus ángeles. Y entonces pues dirán, bueno, pues sí, es que sí nos funciona, sí les va a funcionar, porque dentro de la creación todo es dual. Y así como existe un Miguel, existe un Satán. Ya después veremos cómo hay otros demonios. Cuando los ángeles echaron del cielo a los demonios, vamos a ver que Miguel echó a uno, Gabriel echó a otro, Rafael echó a otro, Uriel echó a otro, Yehudiel echó a otro, Sealtiel echó a otro, y Raguel o Baraquiel echó a otro. Y vamos a ver cómo los ángeles tienen una contraparte.